El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Con el auspicio de... Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Banco Pichincha, en confianza. Hola, buenos días. El Acuerdo Comercial Recíproco, ART por sus siglas en inglés, firmado por Ecuador y Estados Unidos el 13 de marzo pasado, orientada a reducir aranceles para los productos de exportación ecuatorianos, establece varios beneficios para ese país, lo que ha generado inquietud porque también habrían otros problemas en ese acuerdo. Dicen que beneficia 90% a productos de Estados Unidos y 53% a Ecuador. También genera controversias un acuerdo comercial que, se dice, no tuvo la participación del sector empresarial, aunque el presidente Noboa dijo en una entrevista el viernes con Carlos Vera que es un acuerdo provisional porque en agosto se seguirá negociando. Del acuerdo comercial entre Ecuador y Estados Unidos hablaremos hoy en Descifrando con 3 ecuatorianos que han analizado a fondo el acuerdo y tienen opiniones al respecto. Agradezco a los panelistas que nos acompañan hoy: Felipe Espinosa, presidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana; José Hidalgo Pallares, director ejecutivo de Cordes, autor de libros; y Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y analista. Saludos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Les invito a suscribirse al canal de YouTube Descifrando con Thalía Flores. Felipe, comienzo contigo para preguntarte qué contiene el acuerdo comercial recíproco que ha firmado Ecuador y Estados Unidos y que dice el presidente Noboa que es provisional. ¿Qué significa de lo que está para Ecuador? Bienvenido, Felipe Espinosa, buenos días. Muchas gracias, Thalía. Un gusto saludar a las otras personas que están conmigo, Rodrigo, José. Un gusto estar aquí. Realmente creo que hay que reconocer que hay un nuevo orden mundial en el tema comercial, y en ese momento Ecuador acaba de suscribir un acuerdo de reducción de una sobretasa arancelaria. No es un acuerdo comercial per se, es un acuerdo para la reducción de una sobretasa que aplicó el gobierno del señor Trump desde el año anterior. Entonces, este acuerdo que se llama ART, por las siglas en inglés, lo que hace es comprometerse de los dos lados a ciertas eliminaciones de temas arancelarios y pararancelarios para mejorar la fluidez del comercio entre los dos países. Y el ser uno de los 4 signatarios de este acuerdo de eliminación, creo que nos pone en una posición interesante que antes no la teníamos como Ecuador. Siempre nos hemos quejado nosotros de que hacemos las cosas al último y cuando ya se nos pasó el tren. Eso sucedió con el acuerdo comercial en el año 2006 y lastimosamente nos lamentamos durante 20 años que no habíamos estado ahí presentes. Ahora que tenemos una oportunidad de mejorar nuestro comercio con Estados Unidos, que by the way, como dicen los gringos, realmente el comercio no petrolero con los Estados Unidos desde el año 2024 al 2025, me refiero a cifras cerradas, tuvo un aumento de alrededor del 30%. Uno de cada $4 que nosotros exportamos se va a Estados Unidos, y no estoy hablando de exportaciones petroleras. Es un mercado extremadamente importante para nosotros, y si estamos ofreciendo el 53%, si este acuerdo habla del 53% de los productos, lo que tenemos que ver a esto es como una primera etapa, para luego llegar a
en algún momento a negociar con Estados Unidos un verdadero tratado comercial, que es lo que hemos buscado desde hace muchísimo tiempo y que es lo que realmente nos beneficiará. Así que Thalía tiene algunas cosas de este acuerdo con los Estados Unidos, tiene temas comerciales, temas de seguridad, temas de que nos comprometemos los países, Ecuador y Estados Unidos, a no comprarle a los países donde hay un reconocimiento de que hay un problema de trabajo infantil y de trabajo esclavizante, y yo creo que esas son cosas buenas para el Ecuador. Asimismo, también estamos hablando de eliminar temas pararancelarios que no nos han ayudado de ninguna manera en el comercio. Y cuando tú mencionabas de que se le abre al 90% de los productos de Estados Unidos, nosotros estamos comprándole a Estados Unidos lo que nosotros necesitamos principalmente, que son bienes de servicio, partes y piezas que necesitamos, insumos, que necesitamos justamente para nuestra producción. Así que si es que nos van a ofrecer en el futuro productos como trigo, como soya, que no los producimos en el Ecuador, o que si los producimos somos incipientes en eso, vamos a competir en un mercado donde Argentina, Bolivia tendrán que ofrecernos a ciertos precios y Estados Unidos a otros, y les compraremos a los que nos den mejores condiciones. Hasta ahí quedemos, Felipe, hasta ahí quedemos en esta primera introducción. Muchas gracias, en verdad. José Cordes, la institución de la cual usted es director ejecutivo, presentó un análisis del acuerdo comercial recíproco y dijo que plantea dudas sobre los beneficios para Ecuador, y destacaban que Ecuador se ha comprometido a otorgar a Estados Unidos, lo que decía Felipe, justamente un trato preferente, ¿no?, para más del 90% de la lista de productos agrícolas, incluyendo la eliminación de aranceles para soya, frutas frescas y otros, y lácteos y otros más. Pero con lo que dijo el presidente en una entrevista el viernes que mencioné, ustedes hicieron un análisis sobre algo que no está definido, sino que es un acuerdo provisional. Bienvenido, José Hidalgo Pallares, buenos días. Buenos días, Thalía, muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir esta charla con Felipe Rodrigo. Sí, sacamos este análisis a inicios de semana, nos centramos básicamente en los comunicados de los respectivos gobiernos, es decir, el gobierno ecuatoriano sacó un comunicado, el gobierno estadounidense sacó el suyo por su parte, cada uno obviamente destacando lo que resulta mejor del acuerdo para sus respectivos intereses. El tema es que, si me permiten iniciar por acá, Thalía, es que en el caso del Ecuador, efectivamente Estados Unidos estaría reduciendo la sobretasa arancelaria para el 53% de las exportaciones no petroleras. El gobierno lo estima en $2.800 millones, pero hay que recordar que esas sobretasas arancelarias tienen en principio carácter temporal, es decir, deberían durar no más de 150 días, y hay que ver si es que la justicia o el Congreso norteamericanos le permiten al presidente Trump extender esas sobretasas que nos están reduciendo, porque no nos reducen el arancel regular o normal que cobran a las importaciones de los distintos países, sino que nos está reduciendo esta sobretasa que, como mencionó Felipe, se estableció el año pasado. Mientras que el Ecuador, por su parte, sí está concediendo mejoras o accesos preferenciales a los productos norteamericanos con carácter permanente. Es decir, esto significa que no estamos reduciendo una sobretasa, sino que nosotros estamos reduciendo el arancel que cobramos a los países con los que no tenemos acuerdos comerciales. Entonces, esa me parece una primera diferencia importante. Escuché la entrevista del presidente el día viernes. En caso de que este fuera un primer paso en el camino de la negociación de un TLC, como el que pueden tener Colombia, como el que ya tienen, Colombia y Perú con Estados Unidos, sería, digamos, un escenario distinto. En principio, en el acuerdo que se ha firmado, no se establece que este sea un primer paso, es decir, hay obviamente la intención de profundizar las relaciones comerciales, económicas, de seguridad entre los dos países, pero no se establece ni mucho menos fechas concretas para la negociación
de un tratado de más largo alcance. Luego, como usted menciona, sí incluimos en este análisis de CORDES algunos contenidos que forman parte de este acuerdo y que sí creemos que pueden llegar a tener consecuencias negativas sobre el desempeño de la economía ecuatoriana. Nos enfocamos en gran medida en lo que dice respecto a la normativa laboral, y aquí me permito insistir en que el tratado sí establece condiciones para que el Ecuador reduzca el número de trabajadores que deben formar parte de o que deben existir para conformar un sindicato, y también dice permitir y proteger la formación y el registro de sindicatos a nivel sectorial. Esto está claramente establecido en el artículo 2.14 del tratado, que está obviamente disponible en Internet. Y lo que nos preocupa, digamos, es que en un país con tanta informalidad como el Ecuador, en un país con costos de despido bastante elevados, darle más poder a los sindicatos puede, por un lado, terminar desalentando la contratación en el sector formal. Por otro lado, puede tener consecuencias como las que ya tienen los sindicatos a nivel de actividad en países como Argentina, que es un caso que he repetido porque conozco de cerca por haber vivido ahí algunos años, donde los sindicatos a nivel de actividad se convierten en muchos casos en mecanismos incluso de extorsión, no solo contra las empresas, sino también contra los propios gobiernos. Estoy seguro que a lo largo del programa vamos a seguir analizando otros contenidos del acuerdo, pero en principio a nosotros lo que hemos analizado, lo que hemos incluido en este análisis es, por un lado, esta asimetría entre lo que el Ecuador está consiguiendo de parte de Estados Unidos, que es una rebaja de una sobretasa temporal frente a una rebaja de un arancel permanente, que es lo que nosotros estamos dando, y también estos otros contenidos, principalmente en materia laboral, que pueden tener consecuencias negativas para el empleo en el sector formal en el Ecuador. Gracias José Hidalgo. Sí, realmente es interesante porque ustedes analizaron desde el primer momento que asomó, ¿no?, este acuerdo. Rodrigo, dos cosas muy concretas. Muchas personas no creen, en verdad que resulta digamos increíble, para no decir inconcebible, que el sector empresarial no fue consultado, ¿no? Como recuerdo cuando se estaba negociando años atrás, había el cuarto adjunto donde estaban los empresarios y las autoridades, mientras estaban negociando, tenían alguna duda, consultaban. Eso por un lado. Y respecto a lo que mencionaba José Hidalgo de las posibilidades de hacer nuevos sindicatos sectoriales sobre todo y reducir el mínimo de trabajadores. Distinto es Estados Unidos, que a un empleado, a un trabajador le dicen ya no vengas mañana o te vas este momento, que acá que tenemos una legislación laboral más compleja. En verdad, ¿qué piensan ustedes de estos dos temas? Bienvenido, Rodrigo Gómez de la Torre, buenos días. Muy buenos días, Talía, grato saludarte, Felipe, José. A ver, en efecto, los acuerdos comerciales que se han tratado desde hace muchos años, no son nuevos, en el Ecuador siempre han tenido una interrelación con el sector privado para medir las sensibilidades de los distintos actores, sea en el ámbito comercial, se ha discutido algunos otros parámetros en el ámbito no comercial inclusive, y siempre hemos estado en este cuarto adjunto. El acuerdo comercial obviamente lo negocian los gobiernos, pero para este caso el equipo negociador ecuatoriano, el histórico equipo negociador ecuatoriano del ministerio fue recambiado. Es una potestad del ministro cambiar a su equipo y de acuerdo a lo que considera, y el nuevo equipo, claro, no viene con las experiencias vividas del acuerdo con Europa, EFTA, Chile, Costa Rica, Canadá, etcétera. Ese es el primer paso. También reconocemos algo, y Felipe lo aclaró y lo mencionó, y José Hidalgo lo complementó. El tema de que el acuerdo es un acuerdo temporal, y es temporal por dos razones. El primero, porque este acuerdo temporal ya ha tenido esta figura de negociación de Estados Unidos, ya se la ha aplicado en otros casos, y hay países que lo han aceptado y otros que no. Particularmente en el Asia, Malasia, Indonesia, inclusive Argentina está en ciertos procesos todavía de no cuadrarlo.
Pero el tema de la sobretasa, que es lo que particularmente negocia este acuerdo, ya la Corte de Justicia la planteó como ilegal, le dijo que no podía aplicársela. El presidente Trump esa misma tarde, un viernes, curiosamente, dijo que aplicaba el 10 y para amanecer del sábado la había subido nuevamente al 15, ¿ya? Entonces, y le da un plazo de 150 días, que no es lo que contamos hoy día, sino cuando se aplicó esto, que ya son, me parece que ya creo que ha pasado un mes más o menos. Entonces, ese es el primer tema, es temporal, porque estamos esperando también una resolución de la justicia norteamericana. Ese periodo, por otro lado, es el que más o menos nos va a tomar aquí en el Ecuador, que le estamos dando el tratamiento de acuerdo comercial, que llega a la presidencia, se suscribe, ese documento pasa a la Corte Constitucional, de la Corte Constitucional se define si va o no va a la Asamblea Nacional, y este proceso tomaría unos 3 o 4 meses, tal vez 5. Entonces, los dos procesos como que mientras el uno avanza en la validación, el otro avanza en ver si la sobretasa sigue siendo legal o ya no lo es. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que han planteado varios analistas. Eso por el un lado. Y definitivamente, como digo, en el sector privado no ha participado para nada. Más bien las conversaciones con el sector privado se inician el día viernes a las 6 de la tarde, cuando el ministro nos convoca a una reunión vía Zoom desde Washington, en la cual ya participamos algunos y se ratifica en una segunda reunión, y los sectores ya con textos comienzan a revisar y ver las preocupaciones o no preocupaciones. Ahora, el ART nos plantea dos temas en el ámbito de lo no comercial que preocupan. El uno lo ha expresado José, el tema de la sindicalización por rama de actividad. En efecto, esto está en el artículo 2.14 de los compromisos del Ecuador, en donde en el literal B dice precisamente lo uno dice reducir el número, ¿verdad? El presidente mencionó que parecía que algo, y decía él, es algo positivo, porque igual que Europa no quería firmar acuerdos y no quería importar productos que sean elaborados con gente que está, por ejemplo, que trabajen niños o que haya un discrimen laboral. No es solamente referente a esto, sino el número de sindicatos es diferente de lo que estamos hablando, ¿verdad, Rodrigo? En una traducción rápida del 2.14 de los compromisos, literal A, reducir el número mínimo de trabajadores necesarios para la conformación de un sindicato, y el literal B, permitir y proteger la formación y registro de sindicatos por rama de actividad, incluyendo en el nivel primario de producción. Este tema, la última vez que se debatió y se discutió en el Ecuador fue cuando asume el Ministerio del Trabajo el economista Carlos Mars Carrasco, y ya en ese momento se vio las inconveniencias de este tema. O sea, no es un tema que haya sido externo, pero hay un tercer punto que también ha levantado alarmas, que es lo que referente al capítulo 5, con respecto al riesgo de alineamiento forzado, básicamente, que la cláusula 5.1 nos determina cuando Estados Unidos imponga aranceles, cuotas o provisiones. Eso vamos a hablar después, Rodrigo. Quedémonos en los sindicatos, okay, por favor, porque es que son muchos temas. Pero queremos ahí en el próximo bloque hablemos de esto, que también realmente es bien preocupante si es que fuera así, ¿no? Porque es un movimiento geopolítico más que nada. Felipe, para cerrar este primer bloque, claro, ¿cómo se explica que Estados Unidos, con lo que se le tiene conceptualizado ideológicamente Estados Unidos, promueva la sindicalización? Y José Hidalgo ha dado testimonio, porque él ha vivido muchos años en Argentina, y también los ecuatorianos nos enteramos de lo que pasa en otros países. La sindicalización sectorial, por ejemplo, podría un día bloquearse la recolección de basura, u otro día bloquearse el suministro de agua en varias ciudades, porque se juntan, y realmente la negociación ha sido siempre conflictiva. ¿Cómo explica el presidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana que se haya incluido este punto? Talía, yo creo que me estás tocando un tema en el cual yo no soy un experto, pero sí puedo expresar mi opinión. Quisiera comenzar, y si me permites, 2 segundos antes.
Se mencionó que el sector privado no ha estado en esta negociación, porque no es una negociación. No es una negociación de acceso a mercados y de temas que se tratan en acuerdos comerciales amplios. De ninguna manera. Esta fue una conversación para la eliminación de sobretasas arancelarias que impuso el gobierno americano. Esa es la conversación. Entonces, no veo yo, a diferencia de mis contrapartes, y obviamente respeto su opinión, que el sector privado haya tenido que estar involucrado, porque las reglas del juego lamentablemente no las ponemos nosotros. ¿Y qué dice y qué tiene que ver con los aranceles, perdona la interrupción, Felipe, con la sindicalización? No, yo creo que hubo muchos temas que estaban pendientes en las negociaciones pasadas con el USTR. Hay muchos temas que salían repetidamente en informes del USTR que se incluyeron ahora también en este tratado que se firmó. Sin duda, el tema sindical es un respeto a la empleabilidad y a ciertas preocupaciones que tienen en Estados Unidos, que creo que hay que traducirlas a nuestra legislación. Yo creo que nosotros, porque esté firmado aquí, tenemos que analizar nuestra legislación y qué es lo que vamos a hacer aquí internamente con ese tema. Y creo que lo han repetido las autoridades muchísimas veces, de que ese es el primer paso, pero luego vendrán otras cosas que hayan que hacer para que lo podamos poner en efecto en el Ecuador. Entonces sí, creo que hay temas que son de preocupación y creo que hay que analizarlos muy bien y no creo que hay que dejarlos pasar, pero también, de acuerdo a lo que nos ha dicho el gobierno, los asuntos como este de la sindicalización son temas que hay que ver cómo confluyen con nuestra legislación propia, y las cosas que se pueden hacer ahora se podrán hacer después, y cómo de la mejor manera se puede ajustar el asunto. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Dejemos ahí porque se nos fue el tiempo del primer bloque. Ese es mi único problema y debate que tengo todas las semanas con el tiempo. Permítanme aquí hacer una primera pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con José Hidalgo Pallares, director ejecutivo de Cordes, autor de libros, Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y analista, y Felipe Espinosa, presidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana. Tenemos que ir entrando en otros temas porque el tiempo se va y quiero que mi audiencia aproveche el conocimiento de ustedes. José, en el documento de Cordes en el que se analizaba el acuerdo comercial, también mencionan un punto referente a un tema importante, que es que se exige, así estaba, que a Ecuador imponer medidas restrictivas a las importaciones de ciertos productos cuando Estados Unidos haya tomado una medida similar. O sea, esto ya es replicar lo que hace Estados Unidos. ¿Qué implica? ¿Cuál es la lectura sobre este tema? Porque viendo desde la distancia parecería ya un alineamiento en lo comercial y también en lo político. Sí, efectivamente, Thalía, el artículo en la sección quinta, el artículo 5.1, resumiendo un poco, dice que cuando Estados Unidos imponga una restricción a la importación de algún producto, dice un bien o servicio, el Ecuador debería regular, tomando en cuenta su legislación interna, para imponer medidas con un carácter o con un efecto equivalente, tomando en cuenta preocupaciones económicas y de seguridad comunes.
Entonces, sí, no hemos tenido un caso concreto hasta ahora, pero este artículo finalmente podría dar lugar, como está redactado, a que si Estados Unidos, en el marco de no diría conflicto, pero rivalidad geopolítica que tiene, por ejemplo, con China, imponga alguna restricción a una importación desde ese país, aduciendo medidas de seguridad, el Ecuador deba tomar una medida equivalente. Y esto, claro, es preocupante en la medida en que los intereses del Ecuador no siempre coinciden con los Estados Unidos, las necesidades incluso productivas o de maquinaria, de equipamiento del Ecuador son distintas a las de Estados Unidos. Y entonces esta cláusula del acuerdo sí ha llamado la atención. Me parece que ha sido un punto que ha sido referido en varios análisis y está, insisto, es el artículo 5.1 en la sección quinta del acuerdo, para que no se vaya a decir que estamos inventando contenido o algo similar. Y entonces, bueno, hay que tomar en cuenta que el Ecuador tiene en Estados Unidos no únicamente un socio comercial. Estamos viendo también una cercanía, por ejemplo, en materia de combate a los grupos criminales, pero esto no debería significar un alineamiento, digamos, sin mayor cuestionamiento a las políticas o a la posición geopolítica de Estados Unidos. Es una relación que debemos mantener. Si es que, insisto, esto es un primer paso en una negociación de más largo alcance, bienvenido sea, pero que el Ecuador se someta, digamos, por usar un término un poco duro, a los intereses comerciales de Estados Unidos y que la política comercial del país quede subordinada a lo que pueda decidir Estados Unidos en materia de restricción de importaciones, sí me parece un tema preocupante. José, y se ponía como ejemplo, ¿no? Y se ha repetido varias veces a lo largo de estos días que ya en el Ecuador se ha estado analizando este documento, este acuerdo que según el presidente es provisional y no es el definitivo, más que nada obviamente. Es el caso del nuevo presidente en Chile, del presidente Kast, que tuvo que suspender, ¿no?, la contratación, o está en entredicho la contratación del cable submarino a cargo de una empresa china, y entonces se replicaría porque China tiene sus divergencias económicas, sobre todo son dos potencias, ¿no?, con Estados Unidos. Eso sería, por ejemplo, como para decir que algo así podía pasar, José, de acuerdo a lo que está articulado. Bueno, este artículo se refiere, Talía, a restricciones en importación de bienes o servicios, ¿sí? Entonces no sé, obviamente no soy abogado en estas materias, como para saber si podría extenderse a algo similar a lo de Chile, pero finalmente China, por ejemplo, que es el gran rival geopolítico de Estados Unidos, sí sigue siendo para el Ecuador un proveedor importante de maquinaria, de equipo electrónico. Entonces sí habría que considerar las consecuencias que este artículo puede tener sobre las importaciones que de momento venimos haciendo de China, que además es un país con el que el Ecuador tiene un tratado de libre comercio ya firmado. Muy bien, sí. Y voy a recordar una frase que le dijo a Carlos Vera, el presidente Noboa, en la entrevista del viernes. Más o menos dio a entender que Ecuador está alineado en temas de seguridad con Estados Unidos, porque es obvio que nos está ayudando no solamente con el Comando Sur y el FBI, sino inclusive acompañando en algunas operaciones. Y en lo comercial habló tranquilamente de China, lo cual es interesante, ¿no?, que se diga somos un país soberano y nos alineamos con quien nosotros queremos alinearnos. Eso es un buen concepto. Rodrigo, pero te interrumpí la primera parte, estabas hablando del tema sindical. ¿Qué más hay respecto a eso y por qué generó muchas dudas en Ecuador? A ver, como te decía, el tema sindical es un tema que de preocupación. La situación laboral en el Ecuador es compleja. La rigidez laboral en el Ecuador ha sido cuestionada por muchos años. Y más bien lo que vemos es que recientemente el último acuerdo ministerial, que primero fue 46 y luego fue 59, permite ya algún grado de flexibilización. Pero el regresar a pensar en sindicatos por rama de actividad, creo que José ha sido más que amplio en explicarlo. Ahora, cuando me voy al tema del artículo 5.1, que también hay que reconocer que habla de bienes, ¿no? Y es extremadamente amplio y potencialmente muy discrecional. No podemos desconocer, y justamente leía una noticia ayer en la mañana que decía: China se convierte en el principal socio comercial de Ecuador y consolida el giro hacia el Asia, ¿ya? Y esta
esa discrecionalidad en la confrontación China-Estados Unidos sí nos preocupa, o Estados Unidos-China sí nos preocupa. Pero sí quiero reforzar algo. Felipe ha sido muy claro. El sector privado no participó porque no es una negociación comercial. Parcialmente y no. El tema sí es una negociación, porque no solamente se negoció la sobretasa, también se negocian aranceles individuales y temas pararancelarios como la eliminación de la franja de precios, como la eliminación de los controles. Agrocalidad como ente rector en el Ecuador se alinea 100% a las políticas de EIFIS, su equivalente en Estados Unidos. Y cuando vemos las reducciones de la sobretasa, vemos tres grupos que sí salen golpeados. El camarón en el 2024 tenía un arancel de 0% a Estados Unidos, se le aplicó la sobretasa y en este momento se le mantiene, y es un producto de alta importancia para el Ecuador. Atún en lata tenía un arancel del 12.5%, se le aplica la sobretasa, no se le reduce y queda con un arancel del 27.5%, y el atún en aceite, que tenía un arancel en el 2024 del 35%, con el ART ya firmado, tampoco se le retira la sobretasa y sube al 50% el arancel para ingresar a Estados Unidos. Y esto combinado contra la serie de productos que no son temas pararancelarios, son acuerdo comercial per se, o de acuerdo a como consta en el acuerdo, Ecuador shall, Ecuador se compromete a. Esa frase consta 130 veces en el acuerdo. Y Estados Unidos se compromete a, cuenta 6 veces. Coincido con Felipe que Ecuador tenía algunos irritantes con Estados Unidos, pero sí creo que la relación 21-1 que tenemos en este momento con el ART no era tanto lo que necesitábamos modificar. Y más bien dejaría yo para la siguiente intervención, más bien, ¿qué es lo que nos permitiría ahora y qué deberíamos hacer como Ecuador para potenciar esta primera fase que todo el mundo la habla pero no está en el papel, y que para beneficiar a los productores? Porque si se retiran barreras arancelarias y se reducen aranceles en un periodo de hasta 4 años de cualquier cantidad de productos, tanto agrícolas como no agrícolas, de venida de Estados Unidos a Ecuador. Y esa parte es la que ha llamado las alertas comerciales que sí están presentes en el ART, en el acuerdo de comercio recíproco. Gracias, Rodrigo Gómez de la Torre. Y además me encanta ver cómo han sido tan minuciosos en el análisis, que hasta han contado cuántas veces se repiten las frases de compromiso de cada país. Y claro, después del análisis de Cordes, que fue realmente milimétrico, y un análisis que logró hacer esto. Este debate, Felipe Espinosa, habría sido interesante antes de que se firme cualquier cosa, sea provisional, porque nos enriquecemos todos, y además es un acuerdo que firma un gobierno, pero que deberíamos ya racionalizar el hecho de que el Ecuador tiene que tener políticas de Estado y que permanezca en el tiempo. Siendo, como dice el presidente, que es provisional, y tú también has mencionado, para allá el definitivo se van a abrir. ¿Qué información tienes al respecto? Gracias, Talía. Mira, tiene que ser esta una primera etapa. Había que pasar por la primera etapa de negociar la reducción de la sobretasa arancelaria. Y eso es lo que se negoció de nuestro lado, la reducción de la tasa arancelaria y logramos que sea a un 50 y pico % de nuestros productos, lo cual es sumamente importante. Eso es lo que se logró de nuestro lado. Tiene que venir una etapa posterior, porque eso nos interesa a nosotros. ¿Cuándo va a ser? No te lo podría decir. Lo que yo sí sé ahora es que tenemos un marco jurídico mucho más estructurado sobre el que podemos seguir conversando, porque ya estamos hablando y ya sabemos cuáles son los productos que tendrían que ya no tendrían esa sobretasa arancelaria. Y sí sabemos que tenemos productos importantes. Coincido que el camarón es un producto importantísimo, pero también
creo que vale la pena ver cómo están los otros países que son competidores con este tema de las sobretasas arancelarias. Los que no han firmado no van a estar con este marco que nos permite a nosotros planificar hacia adelante. No van a estar, no están en eso. Se han anunciado inclusive una serie de investigaciones que Estados Unidos va a comenzar a hacer a una serie de mercados. Eso no está, no vamos a estar nosotros después de haber firmado esta cosa. ¿En qué nos beneficia? En que obviamente no vamos a estar nosotros dentro de un grupo de países donde podrían tener, porque todavía no se sabe qué figura legal van a usar en Estados Unidos, donde podrían tener una sobretasa muchísimo mayor. O sea, el presidente Trump ha sido claro, él ha anunciado que sus aranceles están para quedarse, sus sobretasas arancelarias están para quedarse. No nos gusta a nadie, yo no estoy por defender esas sobretasas arancelarias, creo que a nadie nos gusta, pero sin embargo es un nuevo orden mundial que se ha establecido desde, lamentablemente, quienes ponen las reglas del juego. Y nosotros, y yo lo digo directamente, es lamentable que no podamos ser los que ponamos las reglas del juego, porque es así. Nuestro mercado es un mercado pequeño, nuestro país no es un país que tiene la capacidad de poner las reglas del juego con respecto a otros mercados muy grandes. O sea, Felipe, significaría que este acuerdo, como está este momento, siendo provisional y todo, es, digamos, entre comillas, un baño de realidad de la dimensión que tenemos nosotros de una economía versus la economía que es Estados Unidos. Bueno, en parte sí, pero yo creo y yo invito a que veamos la parte positiva, y como dijo Rodrigo, tendremos tiempo de también hablar de las oportunidades. Pero si bien es cierto, todo lo que hemos dicho acá está en el documento y habrá que ver cómo se lo maneja, también es bien importante señalar ese crecimiento que yo puse de las exportaciones no tradicionales a Estados Unidos. 30% crecieron a pesar de tener esa sobretasa arancelaria. Y esa es una realidad, ahí están las cifras. Pero si tú ves que al 53% de nuestros productos se le elimina esa tasa, la oportunidad que tenemos nosotros en el mercado americano, que es el mercado más grande para nosotros, porque además de eso es el país que más nos compra un abanico de productos, no 2 o 3 productos como sí pasa en otros lados, es el abanico más grande, de grandes productores y pequeñitos productores. Eso es lo que creo que tenemos que ver nosotros como la oportunidad en lo que está pasando. Gracias, muy amable, Felipe Espinosa. José Hidalgo, todo esto, claro, depende, en verdad está dependiendo inclusive Estados Unidos de lo que diga la justicia de Estados Unidos, que ya ha tenido algunas observaciones sobre los aranceles. Y lo que sí me gustaría que se entere mi audiencia, porque ustedes hablan con propiedad porque son expertos, pero no todo el mundo en la audiencia va a entender todo, que de estos aranceles son los que puso Donald Trump, aparte de los que ya habían antes, que son estos aranceles altísimos que comenzó poniendo el 50% en un listado por los países, y por eso está negociando vis a vis. Eso por un lado. Y el otro, José, me gustaría también un comentario suyo, porque todo esto va a ir también a la Corte Constitucional, y entonces la Corte Constitucional va a ver algunas cosas como que no caben, ¿no?, en nuestra legislación, o que están algo, y otra vez vamos a tener un problema interno también de un culpable de que no se concreten estas cosas. ¿Usted ha previsto algo, han previsto en Cortes algo respecto a estos temas? Gracias, Alía. No, respecto a temas constitucionales sí prefiero no pronunciarme porque no soy un experto en esa materia, entonces no estaría tratando con respeto a su audiencia, dando una opinión sobre temas que no conozco a fondo. Gracias por la honestidad intelectual. De las sobretasas, sí, a ver, sí quisiera explicar. Entonces, la audiencia seguramente recordará que el presidente Trump impuso sobretasas que él llamaba recíprocas a prácticamente todos los países del mundo, ¿no es cierto? Y hace más o menos un mes, debe ser, la Corte Suprema de ese país dijo que tenía que levantar esas sobretasas.
Y lo que hizo el presidente Trump fue, bueno, entonces no me permiten estas, y con otro argumento impuso estas nuevas sobretasas que fueron del 10, luego del 15, ahora entiendo que están nuevamente en el 10. Pero esas nuevas sobretasas también tienen un carácter temporal, porque el argumento que usó el presidente Trump permite mantenerlas únicamente por 150 días. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es cuál es la decisión o cuál es el camino que tomaría el Ecuador en caso de que estas sobretasas no se mantengan en el tiempo. Es decir, este acuerdo seguiría vigente, porque en ese caso el Ecuador estaría mejorando las condiciones de acceso para los productos de Estados Unidos, pero el Ecuador no estaría ganando nada frente a otros países si es que estas sobretasas se levantan. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo totalmente con Felipe en lo que él ha mencionado respecto a esta certeza que nos da el acuerdo, porque de hecho en el artículo 7.4, el numeral 3, dice, traduciendo rápidamente, que nada en este acuerdo debería evitar o restringir a una de las partes para imponer aranceles adicionales a fin de remediar prácticas injustas o abordar incrementos de las importaciones o proteger la seguridad nacional u otras razones similares. Entonces, pese al acuerdo, el Ecuador no está exento de la posibilidad de que Estados Unidos le aumente nuevamente los aranceles. Y sí es un tema que a mí me parece que debería tomarse en cuenta, porque finalmente lo que el Ecuador está concediendo es similar a lo que podría haber concedido en una negociación de un tratado de libre comercio como el que tuvieron Colombia y Perú. En ese caso, obviamente, y a mí me parece bien que haya competencia en los mercados, y si negociamos, por ejemplo, con Estados Unidos un tratado de libre comercio de largo alcance, que ojalá sea el siguiente paso, sería bueno, obviamente, que el Ecuador también consiga reducciones permanentes en los aranceles que cobra Estados Unidos, no únicamente reducciones temporales de un recargo que ya de por sí tiene este carácter temporal. Pero obviamente Felipe también ha mencionado que hay aspectos positivos del acuerdo. Yo sí creo que también hay aspectos positivos del acuerdo. El presidente mencionó algo en la entrevista del viernes respecto a evitar, por ejemplo, el trabajo infantil. Son cosas obvias que los países tienen que controlar, pero también en la medida en que el Ecuador pueda tener, por ejemplo, acceso a maquinaria o equipo de Estados Unidos a precios más convenientes, eso podría llevar a una modernización de la estructura productiva del Ecuador, lo mismo con los insumos. Pero sí me parece que para que este acuerdo termine de ser beneficioso para el Ecuador, sabiendo que ningún acuerdo implica solo oportunidades, sino que también puede implicar amenazas para ciertos sectores, sí creo que las condiciones de lo que se ha negociado deberían ser un poquito menos aceleradas. Muchas gracias, José Hidalgo, y aquí el tiempo está exacto para hacer una nueva pausa. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Continuamos, están hoy en Descifrando Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura y analista, Felipe Espinosa, presidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana, y José Hidalgo Pallares, director ejecutivo de Cordes, autor de libros. Rodrigo, contigo quiero un tema que es muy concreto, porque he escuchado de muchísimas personas y algunas personas que se enteraron que iba a tratar ese tema con los expertos me dijeron que pregunten por qué eso es. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a la producción de maíz, a la producción de leche, si es que se aplica exactamente como está hasta ahora, así sea provisional este acuerdo? Rodrigo. A ver, Thalía, creo que la producción de maíz tenemos que vincularla también a lo que es producción de carne de cerdo, pollo, huevos, al igual que en la producción de leche. El Ecuador requiere medidas correctivas desde hace muchísimos años, no medidas proteccionistas. Y yo creo que el acuerdo ahorita suscrito nos da una ventana de 3 años, máximo 4, para tomar
tomar esas correcciones. Y ahí es donde mi preocupación es el cortísimo plazo. Pero aplicándolo tal cual como está, la probabilidad de que vengan productos de fuera. El maíz ese sí tiene un cupo de 25,000 toneladas, que no es mayor cosa, eso es una semana de producción, de consumo para sobrealimentos, perdón. Pero en los otros productos, en 4 años estaríamos con una posibilidad de inundar el mercado nacional, y mientras Estados Unidos entrega subsidios al sector agroproductivo, el Ecuador le pone restricciones, trabas, e inclusive ahora se ratifican las retenciones en fuente. O sea, a nosotros nos retiran liquidez mes a mes, cuando a Estados Unidos le ponen liquidez mes a mes en el caso del productor. Entonces, este tipo de distorsiones que hay, sin considerar todavía todos los, perdón la palabra, pero todos los disparates que se le ocurre a la Asamblea Nacional de cómo estatizar el sector agroproductivo a través de nuevas reglas, y el Estado regulará, en lugar de decir promoverá, es regulará. Quieren hasta regular las exportaciones ya, por ley y ley orgánica. Entonces, más bien yo te quiero decir, si es que esto de aquí se aplica y no se modifican y no se corrigen las distorsiones internas sobre las cuales el sector productivo en unidad debe trabajar, no que los pollos por aquí, que los cerdos por allá, que la leche por allá, que el maíz por acá, porque esas son las estrategias de los distintos gobiernos para mantenernos divididos. Poder decirle, señor gobierno, ok, el acuerdo está. El acuerdo puede eliminar la sobretasa en 120 días, porque de los 150 ya corrieron 30. En 120 días, y el acuerdo queda solamente con las ventajas desde Estados Unidos al Ecuador. En este instante, o corregimos esto de manera urgente, o usted está comprometiéndose a golpearle fuertemente a la producción nacional, al empleo e inclusive de manera indirecta a la recaudación tributaria, porque si no hay producción, tampoco recauda el gobierno. Son las cosas que, por más que haya sido no una negociación, más bien me atrevería a decir una cuasi imposición, porque fue o firmábamos lo que nos decían o no firmábamos nada, realmente llegábamos a un punto de ahorita es o corregimos o sí nos vamos a ver muy complicados en el muy corto plazo. Rodrigo, y en verdad me alegra que tú digas, porque has dicho y has estado presente en varios foros, en varios medios. ¿Cómo se explica que muchísimos empresarios y dirigentes empresariales han optado por el silencio y no querían opinar al respecto? ¿Cómo se explica tú en el caso como productor, como un empresario agrícola? Ahora, o sea, es algo, le digo empresario y calla. Rodrigo se fue, en verdad no te... Qué coincidencia, ¿no? Rodrigo, estás allí, sigues allí porque algo pasó. Rodrigo. Estoy aquí. Sí, estoy aquí. A ver, la realidad es esta, Talía. Yo esa parte no tengo capacidad de responder, porque yo creo que muchos sectores ya están comenzando a hablar. De hecho, unos le ven una posición apocalíptica. Yo personalmente no le veo una posición apocalíptica, pero sí veo una posición que este es un momento en el cual tenemos que decir, ok, señores, ustedes ni siquiera nos preguntaron, ni nos consideraron antes, aunque sí negociaron tasas, sí negociaron barreras para arancelarias, que probablemente, estoy de acuerdo, había que eliminarlas, y he sido pro acuerdos comerciales desde que me acuerdo, pero hay procesos, y esos procesos previos no se dieron. En este momento o entramos a negociar o la cosa se va a poner muy seria, pero ya no negociar solamente lo que se negocia hacia afuera, sino negociar los correctivos y las distorsiones a la producción puertas adentro. Así es, gracias Rodrigo, sí. Y ahí es donde viene la Asamblea y viene la Corte Constitucional. Muchas gracias, y tenemos que ir abreviando porque el tiempo se nos viene encima, pero Felipe, algo mencionabas tú de las oportunidades. Nunca hay nada blanco y negro, ¿no? A mí me encantan los matices, y yo creo que esos, a veces el blanco y negro resulta que es una realidad, pero es un extremismo. Siempre hay, pues, y nosotros que estamos además geográficamente en el centro del mundo, tendríamos que ser siempre más equilibrados. ¿Cuáles son las oportunidades que se presentan en este acuerdo? Bueno, creo que, a ver, primero,
Estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo que hay tareas internas importantísimas que hay que hacerlas y hay que hacerlas urgentemente. Y cuando te comprometes a algo externamente, quiere decir que hay temas internos que tú tienes que cuidar. Y esa es una tarea del gobierno que va a tener que tomarla en serio. Pero yo hago referencia a que si firmamos de esto y nuestra orientación también está a que las cosas internas se solucionen, que bueno, me parece un aspecto positivo y me parece que hay que hacerlo y es una tarea que estaba por hacerse. Esa es la una. La otra, siempre, y voy a repetir esto cada vez que pueda, el tener un mercado del tamaño de Estados Unidos, y el presidente en la entrevista de ayer volvió a mencionarlo, es un mercado muchísimas veces más grande que el nuestro, y es un mercado donde estamos creciendo y donde nuestros productos, a pesar de haber jugado en canchas desniveladas durante más de 20 años, hemos sido exitosos y seguimos creciendo. Si ya tenemos una parte de nuestros productos que entran sin esa sobretasa arancelaria, deberíamos ver cómo logramos que una mayor cantidad de productos puedan estar considerados, eso por un lado, y la otra, que esos productos considerados sigan creciendo en el mercado americano. Es una oportunidad muy grande, muy importante. Las exportaciones del Ecuador han sido las que han sustentado la economía, y me permito, aunque no soy economista, hablar de eso. Han permitido que el empleo que hasta ahora tenemos en el Ecuador y la economía ecuatoriana tenga una estabilidad interesante, que puede seguir creciendo y que puede seguir mejorando. Gracias. Eso sí, Felipe, como una gran oportunidad. Gracias. No, gracias. Yo soy la agradecida, Felipe Espinosa. José Hidalgo, salgámonos un poquito del acuerdo en sí, pero está más o menos desde el marco general. Y ya no quería hablar de temas legales, y en verdad respeto esa honestidad intelectual para hablar de lo que son expertos. Pero ¿cuánto tiene de la doctrina Monroe estos acuerdos? Y ahora Don Roy dice, pues por Donald, ¿no? Donald Trump, no solamente Monroe, sino Don Roy. ¿Cuánto tiene de eso, de esa nueva visión que se presentó el año pasado en un gran informe que hizo el presidente de Estados Unidos? Sí, la posición del gobierno norteamericano, Talía, al respecto es bastante clara. Quiere tener, no usaría la palabra dominio, porque es muy fuerte, pero una injerencia clara en la región, es decir, quiere que Estados Unidos tenga un peso muy fuerte en la región, y creo que en ese camino, y este acuerdo vendría a ser un reflejo de eso. Estados Unidos está haciendo uso de la fuerza que tiene, porque finalmente no se trató ni mucho menos de una negociación simétrica entre dos partes. No podía esperarse tampoco eso con la principal economía mundial, pero sí creo que la diferencia fue llamativa en este caso. Hay que ver también la posición que tomen otros países de la región. Finalmente, las sobretasas siguen afectando a la mayor parte de los países de la región. Si no me equivoco, otros países que han negociado acuerdos similares a este son El Salvador, creo que Guatemala y por ahí Argentina. Hay que ver que ese acuerdo también se mantiene. Pero hay que ver cuál es la reacción que tienen otros países con los que el Ecuador compite. Y finalmente mencionar que igual dentro de este 53% de las exportaciones no petroleras del Ecuador, que con este acuerdo quedan libres de las sobretasas, hay que tomar en cuenta que también había algunos productos como banano, cacao, algunas frutas que ya no tenían las sobretasas para ningún país del mundo. Es decir, la ganancia del Ecuador no debería considerarse sobre el 53%, sino únicamente sobre aquellos productos en los cuales otros países sí tienen que seguir pagando la sobretasa. Pero volviendo a su pregunta, sí creo que lo que estamos viendo, y coincido con Felipe, que es un nuevo orden mundial, es un Estados Unidos mucho más dispuesto a hacer uso de la fuerza que tiene frente a países más pequeños como Ecuador. Gracias, José Hidalgo. Y en este mismo marco, Rodrigo Gómez de la Torre, hace pocos días, semanas nada más, el presidente Donald Trump juntó a los países aliados de la región
y planteó, ¿no? Y hizo la propuesta, el lanzamiento, digamos, de una propuesta que se llama Escudo de las Américas. Me imagino que en Europa, en otro lado, dirán, bueno, el Escudo de las Américas más tiene que ver con el tema seguridad, pero si son socios y aliados, y estamos hablando de la asimetría, ¿cómo se explica esto, no? Por un lado intentan protegernos, pero por otro lado nos hacen firmar. Tú mismo dijiste en un momento dado, eso es lo que nos pusieron, ¿no? A ver, yo creo que de esa reunión en Mar-a-Lago sobre el Escudo de las Américas... Bueno, fue en Doral, no fue en Miami, en el Doral. Bueno. Sí. En el Doral, pero de todas formas se entiende muy poca información, y yo creo que si bien hay temas sensibles, evidentemente, o sea, hay temas de seguridad que se trataron ahí, de lo que conocemos, yo creo que sí es una necesidad del gobierno, o una responsabilidad, la palabra más exacta del gobierno, un poco informar más claramente qué es lo que está tratando. Vamos a abrir nuevos espacios de seguridad, convenios, combatir el narcotráfico, mejorar el comercio, y aclaro que sea bilateral. Ese tipo de cosas son fundamentales. Y creo que este sí es una falencia que ha sido reclamada muchas veces, no solamente en estos aspectos, sino en general en una serie de aspectos. Creo que la integración regional es importante, pero es integración. Y tratarnos a los países, si bien Estados Unidos es 89 veces más grande que el Ecuador en términos de Producto Interno Bruto, sí creo que es importante tratarnos con el respeto de países soberanos entre todos, para ver cómo nos alineamos a políticas conjuntas, y eso se replanteó desde siempre con la Comunidad Andina de Naciones, por ejemplo. En términos de seguridad, inclusive se firmó un plan de acción en el 24, que parece que obviamente no está funcionando, pero dar los lineamientos de que los países, grandes, medianos o pequeños, todos somos pares y todos tenemos nuestro espacio de soberanía, creo que es fundamental, y eso hay que informarlo adecuadamente. Gracias, Rodrigo. Y en menos de un minuto, un poco audaz, plantearle así, Felipe, siendo presidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana, que siempre ha propiciado el intercambio y el comercio entre los dos países, ¿cómo ve el Escudo de las Américas y la doctrina Monroe, de vuelta, siendo finales del siglo XVIII, convertida en doctrina Monroe? Yo creo que nosotros tenemos que ser prácticos de muchas cosas. Entiendo todas las preocupaciones, pero nosotros deberíamos ver cómo aprovechamos las oportunidades dentro de un nuevo orden mundial, que no lo dictamos nosotros, lamentablemente. Pero ver cuáles son nuestras oportunidades, me parece que tenemos que ser muy positivos en eso, y ver hacia adelante cuáles son las ventajas para el Ecuador. Me pediste menos de un minuto y ahí creo que estoy... Gracias, muchas gracias, Felipe. Y yo dije siglo XVIII, es de 1800, creo que es siglo XIX. Permítanme aquí sí hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Este sonido antes no era parte del día a día de 6 de cada 10 personas en comunidades rurales del país. Hoy, Sumar Juntos, el programa de Banco Pichincha que lleva agua potable a donde más se necesita, está cambiando esa realidad. Porque creemos que el acceso al agua es un derecho esencial. Confianza es creer que el agua cambia vidas. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, José Hidalgo? Le ha ido mal al presidente Petro por quedar desmentido por su propio ministro de Defensa. Rodrigo Gómez de la Torre. Le ha ido mal a SENACE porque tuvo que hablar de la emergencia energética potencial que tenemos. Y por favor, Felipe Espinosa, ¿a quién ha ido bien? ¿A quién le ha ido bien? Sí. Yo creo que nos ha ido bien a todos los ecuatorianos porque nos obliga a pensar en cosas. Esta firma nos obliga a pensar en cosas importantes que hay que resolverlas. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien cuando Felipe ya lo dijo? José Hidalgo. Bueno, les puede ir bien a las cuentas fiscales del Ecuador en la medida en que el precio del petróleo siga siendo alto y podamos sacar provecho de esta realidad. Rodrigo Gómez de la Torre. A los lecheros norteamericanos que están felicitando el acuerdo de eliminación de barreras comerciales con Ecuador.
Y reconozco que no le pregunté lo negativo primero a Felipe, pero ya tenemos que cerrar el programa. Gracias a los panelistas que han estado hoy en Descifrando y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de ex @TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias. Chao. Aquí termina Descifrando con Talía Flores.